Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo y extensivo. El día de hoy aquí en el escenario de Jurídica Sandra Yaya vamos a hablar sobre el tema de lo que está sucediendo con la UNGRD, lo que respecta a hechos de corrupción. Sale una noticia hace más o menos 4 horas por la Señal Colombia, en la cual difunden lo siguiente. En exclusiva se revelan documentos judiciales de hechos de corrupción de la UNGRD entre el 2018 y el 2022. Se dice que hay 15 congresistas de la República implicados en el desfalco de 1 billón de pesos durante el periodo del gobierno Iván Duque. Para esto, obviamente, la noticia más presentada, más completa, está en la RTBC, donde se habla de la investigación, se habla de una mesa de análisis, hay una advertencia y además que el presidente Petro ya lo sabía, o sea, él ya lo había informado, ya lo había dicho de lo que estaba sucediendo. Pero lastimosamente esto llegó a la fiscalía de Francisco Barbosa y él lo único que hizo fue asumir el silencio total, no derivar absolutamente ninguna acción frente a eso. Y pues obviamente después de que sale Francisco Barbosa, entonces ya esto se destapa. Y de hecho pues hay muchos que han calificado que es que el presidente, que él pagó congresistas, que no sé qué para las reformas, eso es mentira. Todos estos detalles, todas estas cosas, como lo han afirmado los periodistas, no vienen de ahorita, eso vienen de mucho más atrás, mucho más atrás. Y eso es lo que se pretende mostrar en este momento aquí. Entonces vamos a escuchar rápidamente aquí esta parte, son 8 minutos en los cuales este periodista de El Calentado va a hablar un momentico. Los que se denuncian hechos de corrupción que supuestamente ocurrieron entre 2018 y 2022 en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, los cuales supuestamente superan 1 billón de pesos e involucran el 60% del Congreso de la República. Nuestro compañero Juan Carlos Giraldo, editor judicial de RTBC, nos cuenta en qué consiste esta información. Mauricio, televidentes del Calentado y a la audiencia de la Radio Nacional, mucha atención. Los documentos a los que los medios públicos de Colombia han tenido acceso revelan que en enero del año 2023 fue interpuesta una denuncia ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en los que ya se advertían de los manejos irregulares que supuestamente estaban ocurriendo al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En la denuncia hay varios puntos muy importantes. El primero de ellos, dicen que entre el año 2018 y 2022 se pudieron haber apropiado de por lo menos 1 billón de pesos, es decir, los hechos que conocíamos hasta el momento que están involucrados Olmedo López y Sneider Pinilla serían solo la punta del iceberg de un escándalo de corrupción que en el expediente aparece como una oficina criminal que saca recursos para el bolsillo de funcionarios, contratistas y particulares que se beneficiaban de los recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de todos los colombianos para apropiarse en beneficio propio de estos recursos. Lo más importante que también se destaca en este expediente al que tuvo acceso RTBC Noticias, El Calentado y los medios públicos de Colombia es que estas denuncias además habían sido puestas en conocimiento por quien fuera el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para la época, Javier Pava, y por el propio presidente de la República, Gustavo Petro. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, con las denuncias en las manos y con un gran número de evidencias sobre estos supuestos hechos de corrupción, inadmitió la denuncia y señaló que no tenía suficientes evidencias para avanzar en la investigación. Quiere decir que todo esto estaba advertido desde por lo menos enero del 2023. La decisión de la Corte Suprema de Justicia en marzo de ese mismo año es inadmitir la denuncia, pero en consecuencia le piden a la Fiscalía General de la Nación, en ese momento una fiscal delegada anticorrupción, que investigue estos graves hechos denunciados ante esta instancia judicial. Todos estos hechos, entrevistas con el denunciante, los documentos, reacciones y un análisis completo de esto lo vamos a entregar a ustedes y a todo el país en nuestras emisiones de RTBC Noticias a lo largo del día.
Bueno, Juan Carlos, a las 8 de la mañana, 45 minutos, pues una noticia muy importante, trascendente en este tema de la lucha y la visibilización de la corrupción en Colombia. Se comprueba entonces que, Juan Carlos, que esta situación endémica de corrupción en la UNGRD proviene de años atrás, ¿no? Juan Carlos nos acaba de informar, mucha atención, cerca de 1 billón de pesos se perdieron entre el periodo 2018 a 2022. ¿Se puede establecer exactamente, Juan Carlos, qué directores estaban y qué gobierno estaba en esos momentos pues al frente de los destinos de la nación? ¿Qué mandatario estaba al frente de los destinos de la nación? ¿Qué otros detalles se tienen acerca de esta grave denuncia? Además, muy grave, ¿no, Juan Carlos, en tu análisis, que la Corte Suprema de Justicia pues no haya asumido con toda la ética, la transparencia y la gravedad de la denuncia, pues su misión y su función de asumir y de iniciar el proceso investigatorio correspondiente, ¿no? Y de estudio. Mire, Narda, en la denuncia, en el expediente al que tuvo acceso los medios públicos de Colombia, queda claro que estos hechos ocurrieron supuestamente entre el 2018 y 2022 bajo el entonces director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo durante el gobierno del expresidente Iván Duque. Además, señalan en la denuncia que por lo menos 15 congresistas estarían involucrados en recibir directamente estos recursos a través de los denominados cupos indicativos, los cuales además tomaban de manera inmediata de las obras o de los contratos que licitaba la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por intermedio de empresarios y de otros intermediarios que reseñan allí en este documento. ¿Por qué la Corte no asume la investigación de acuerdo con la decisión de ellos? Porque se le pide al denunciante que como testigo entregue los nombres de todas las personas involucradas en estos hechos. Entregan en la denuncia los nombres de 3 personas que están involucradas en estos hechos, pero al solicitarle el nombre de los congresistas, el testigo pide que se le entregue protección para su vida y para la de su familia. Sin embargo, la Corte señala que no puede tomar esta determinación y que al no tener información concreta sobre los aforados, se inadmite esta denuncia y le dice a la Fiscalía que tome cartas en el asunto. Una Fiscalía Anticorrupción en la cual también quedaron registros de estos hechos, en las que se entregaron nombres y en las que recientemente hubo una ampliación de denuncia que por lo pronto pues no ha generado mayores desarrollos o resultados en materia penal. Denuncia hecha, Juan Carlos, en el gobierno del presidente Petro, ¿no? Enero de 2023, hecha por Javier Pava, es director de UNGRD, ¿verdad? Y por el propio presidente de la República, Gustavo Petro, ¿verdad? Acá son 3 ingredientes distintos. Lo primero, la denuncia que interpone ante la Corte Suprema de Justicia una persona a quien en este momento no vamos a revelar su nombre, pero en el transcurso del día lo van a conocer, y él es quien pone en conocimiento de manera oficial, es decir, ante la propia Corte Suprema de Justicia sale la instrucción, estos hechos de los que señala tener conocimiento y evidencias. Pero recordemos que en su momento Javier Pava, designado en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, también advirtió que había encontrado irregularidades que podrían involucrar a congresistas, y en su momento también el propio Gustavo Petro, presidente ya de la República, señaló que tenían evidencia sobre estos hechos y hizo esta denuncia de manera pública. Sin embargo, con estos 3 ingredientes, la Corte Suprema de Justicia, sala de instrucción, pues no abocó las actuaciones judiciales necesarias para arrancar con esta investigación que hoy, un año después, conocemos pues era real, ¿no? Claro, omitió, evadió funciones la Corte Suprema de Justicia. Juan Carlos, ¿se pueden mencionar algunos de los nombres de los 15 congresistas implicados, Congreso de la República implicado en este tema de corrupción dentro de la UNGRD? Pero además es increíble decir que en el marco de la corrupción y el mapa de la corrupción global, en el cual Colombia ocupa pues un lugar tristemente en el listado, en la cumbre de los países más corruptos del mundo, 1 billón de pesos que se apropiaron, de pesos que se apropiaron los corruptos de recursos de la UNGRD para intereses personales, ¿no? Congresistas, nombre de congresistas, Juan Carlos, ¿es posible decir alguno? Bueno, por lo pronto, como les decía, el testigo le pide a la Corte Suprema de Justicia que le entregue toda la protección para él entregar el nombre de por lo menos 15 congresistas que estarían involucrados en estos hechos, pero sí advierte muy claramente en la denuncia que la mayoría de los recursos de este billón de pesos fueron destinados o se apropiaron irregularmente cuando eran destinados a regiones como la Costa y Santander. La Costa y Santander, miren ustedes, los recursos que iban, Mauricio, para la región, para las regiones vulnerables del país en el tema de gestión de riesgos, pues tristemente, desafortunadamente, este es el drama colombiano de corrupción, el mapa de la corrupción, se van no al destino público, sino a la corrupción. Administración del expresidente Iván Duque, Juan Carlos. Pues bien, sobre estos hechos en los que además en esta misma denuncia
se señala a Mario Castaño, el ex senador condenado por el escándalo de las marionetas, como uno de los antecedentes importantes para que se investigue. Les vamos a hablar en el transcurso del día, en nuestra emisión central de RTBC Noticias y en las otras emisiones que a lo largo del día tengamos acá en RTBC Noticias, Señal Colombia, la señal de la paz. Regresamos con ustedes a estudio para que continúen con... Bien, entonces ahí hemos podido apreciar la noticia. Ahora, miremos otro punto más importante. El presidente lo dijo muy claramente, él advirtió lo que estaba pasando, pero el problema es que cuando él lo dijo, estaba Francisco Barbosa como fiscal general de la Nación. Y de hecho, él obviamente lo que hizo fue callarse, no investigó. Esto lo mantuvo oculto porque obviamente eso en cierta manera afectaba al expresidente Iván Duque Márquez. Aquí en esta noticia que dice RTBC Noticias, dice, sobre los hechos de corrupción en la UGRD ocurridos entre el año 2018 y 2022, el presidente también hizo las denuncias respectivas, aseguró que dinero se destinó a regiones que no tenían emergencias. Y esta es la nota que saca la RTBC sobre este detalle. Vamos a escucharlo. Y sobre estos mismos hechos, el propio presidente de la República, Gustavo Petro, también hizo las denuncias respectivas. Dijo en su momento que 1 billón de pesos se destinó a regiones en donde no habían emergencias. Las cuentas nos dan, y todavía hay que hacerlas mejor, que 1 billón de pesos fueron trasladados a municipios de Santander, donde no había desastre natural. Ahí fue rápido. Eso no fue 17 meses, eso fue así, sin que nadie se diera cuenta. ¿Por qué donde no había desastres? ¿Por qué se fue una tan enorme cantidad de dinero a hacer algunas obras que hay que mirar ahora? Si se hicieron, no se hicieron, se están haciendo, ¿qué pasa con esa plata? Y sobre estos mismos hechos, el propio presidente de la... Ok, entonces ahí hemos podido ver esta parte. Entonces, ante ello, yo afirmo lo siguiente. Varios congresistas de este momento afirman cosas que no van, que no son, que son falsas, que no se ha hecho la correspondiente investigación como debe ser y se ha calumniado en función a algo que no tiene alguna evidencia. Por esa razón también el señor Olmedo se pretendía escapar, callar, porque él yo creo que mejor que nadie lo sabe, de esos congresistas que están en el cuento, que están involucrados en toda esta corrupción, porque es 1 billón de pesos. Por 1 billón de pesos, la gente por no permitir que otro venga y hable, lo callan. Si callaron a Mario Castaño en las marionetas, para ellos no es difícil callar otro más. Entonces, eso pasó. Pero igualmente, ante esto también existió una advertencia. Por acá tenemos otra notica. Aquí vamos a mirar. Vamos a echarle aquí un clic a esto y vamos a observar un poco más en detalle la nota. Esta es la investigación, ¿sí? Entonces vamos a mirar la investigación. Dice así, voy a parar un momentico, dice. Esto pasó hace 1 hora. Apenas está saliendo la noticia como tal, ¿sí? Como tal la noticia está saliendo ahorita. Pero dice, se hallaron documentos en los que se denuncian hechos de corrupción que habrían ocurrido entre el 2018 al 2022 en la UGRD y que involucraría el 60% del Congreso de la República. Obviamente,
ese 60% del Congreso de la República son personajes del gobierno que tuvo Iván Duque Márquez. La investigación está aquí presente. Vamos a mirar esto rápidamente acá. Es la constancia que las autoridades judiciales sabían desde enero del 2023 de los graves hechos de corrupción que sucedían en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. También que estos supuestos actos ilegales al parecer están involucrados poderosos funcionarios como congresistas y un número importante de particulares. Este es el documento oficial de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Se trata nada más y nada menos de la decisión de ese tribunal de inadmitir la denuncia por graves hechos de corrupción que superan supuestamente el billón de pesos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre, que para esa época era dirigida por Eduardo González Angulo. En las 15 páginas del documento de la Corte no solamente se decide no investigar, también se deja constancia de los actos que según el documento involucra al 60% del Congreso de la República. El 11 de enero de 2023, Henry Antonio Anaya Arango remitió a esta sala un escrito denominado Alerta Ciudadana, denuncia penal contra congresistas de la República, corrupción en la UNGRD. Mermelada tóxica. Cupos indicativos como anexo. El señor Anaya Arango allegó el informe de empalme de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres del periodo 2020-2022 en el... Paremos aquí un momento. Algo muy importante que se ve ahí es el registro de la denuncia que emitió el señor Henry Anaya en esa época del 2023. Si esta denuncia surge en ese tiempo, ¿por qué no hubo run ante la, o sea, no hubo una voz, digámoslo así, de la Corte Suprema de Justicia? Porque esto no se hizo público sobre esa época, porque simplemente, como esto también pasaba a la Fiscalía y estaba el señor Francisco Barbosa, todo eso lo tenían calladito. Todo eso estaba callado. Pero yo digo una cosa, puede que todas estas cosas se queden en la oscuridad, pero igualmente, si muchos colombianos hoy están haciendo oración científica y pidiéndole a Dios que todos estos eventos, todas estas acciones de corrupción salgan a la luz, pues se pronunciarán inmediatamente. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Sino que es curioso porque hoy hay congresistas que se pegan de un argumento, como también periodistas se pegan de un argumento de que la culpa es del presidente, cuando eso no era así. El presidente ya lo había denunciado y gente de allá también ya lo había denunciado. O sea, esto no era nuevo, esto ya era viejo. Lo que pasa es que no había eco, simplemente se quedaron callados en la Fiscalía de Barbosa y tomaron la decisión de, frente a eso, no decir nada, porque ellos sabían que eso involucraba al expresidente Iván Duque y congresistas, con 15 congresistas. Entonces ahora aquí lo que nosotros los colombianos queremos conocer es quiénes son esos 15 congresistas que hicieron eso. ¿Quiénes son? Porque hay algo que aquí se ve y es 1 billón de pesos. Según dicen que la novia de Olmedo en Guajira, a ella le pasaron 28 mil millones a los suegros y todo eso. Ahora imagínense cómo sería ese movimiento. Se habla de un plan 700 que lo dice Paula Bolívar. Ahorita vamos a mirar esa parte. Pero bien, vamos a continuar mirando aquí este punto. Escrito, el denunciante afirma que al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres existe una empresa criminal liderada por congresistas, servidores públicos, particulares y contratistas. Dicha organización se habría apoderado de aproximadamente 1 billón de pesos de recursos del Estado a través de contratos en los que, sostiene, se habrían vulnerado todos los principios de la contratación pública. Concretamente, el denunciante señaló a la Corte como presunto líder de esa empresa criminal al exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo durante el periodo 2018-2022, Eduardo José González Angulo. Según dice, este funcionario junto con su equipo directivo utilizó intermediarios para conectarse con congresistas. No solo recibieron cupos de contratos direccionados por el gobierno nacional a través de Minhacienda, sino que impusieron contratistas nacionales, regionales y locales para sacar botines de los recursos de las emergencias invernales y de las mismas urgencias y desastres naturales que se presentaban. Ante la gravedad de los supuestos actos ilegales, la Corte decidió escuchar en Increíble.
Mientras esta gente se robaba el dinero que iba destinado a todas esas emergencias invernales que hubieron tan tenaces, mientras ellos se robaban el dinero, los pobres allá que estaban con el agua hasta el cuello, estaban desprotegidos, mientras estos otros robaban aquí sin compasión. De hecho, en la gestión del gobierno de cambio se ha hecho mucho esfuerzo para buscar, encontrar dónde está esa corrupción y atacarla y acabarla, encontrar los responsables y rápidamente o asegurarlos, hacerles aseguramiento o inmediatamente hacer las respectivas imputaciones, la fiscalía, los juicios, etcétera, todas esas cosas. Todo eso lo está haciendo el presidente Gustavo Petro. Entonces, por allá algunos que dicen que no se está haciendo nada, es una mentira, porque sí se están haciendo muchas cosas. Otra cosa es que los medios de comunicación tradicionales no les gusta mostrar estas cosas, pero menos mal que hoy tenemos un RTBC que nos muestra todos los detalles y nos permite conocer de primera calidad la información, la verdad que todos tenemos que saber. Ampliación al denunciante el 20 de enero del 2023 y en esa diligencia quedó constancia de viva voz del denunciante los siguientes hechos. La metodología de este entramado de corrupción, de esta prostitución de corrupción que se da en la unidad, nace de giros realizados durante los 4 años del Ministerio de Hacienda a diversos proyectos de la unidad con nombre propio. La mayoría de esos giros iban destinados a obras en diversas partes del país, especialmente de la costa y Santander, donde tal y como lo ha estudiado suficientemente la Corte Suprema de Justicia, al denominar cupos indicativos, van dirigidos a parlamentarios miembros del Congreso de la República. Nuestras fuentes determinan que ellos colocaban contratistas y cobraban entre el 2. Observemos otro punto, se habla de la costa y Santander. Hemos conocido que en la costa hay mucha corrupción y en Santander también, porque en la costa están los Char. Y en Santander están los Aguilar, ¿sí? Entonces, poco a poco vamos conociendo verdades de todo lo que está pasando aquí. Hay personas que a veces califican que uno está diciendo aquí mentiras, que estos son solo bla, 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 y todo, pero no, nuestra función primordial es tratar de llegar con la noticia, buscando diferentes fuentes de información que vayan dando todo el hilo de lo que está pasando acá. Y 15% de las sumas. Esas sumas eran entregadas casi de forma inmediata. Los contratistas llegaban a la entidad y a través de enlaces y funcionarios públicos, y estos organizaban, con la excusa del régimen especial de contratación de la entidad de solamente recibir 3 ofertas, que llevaban las 3 ofertas y ellos determinaban el ganador. La entidad respetaba el contratista designado y a su vez la entidad se reservaba las interventorías. Después de ese revelador y crudo relato, el denunciante agrega cómo una suma hasta ahora desconocida y que supera por cientos de miles el contrato de carro tanques fue a parar a congresistas y bolsillos de particulares. Durante los 4 años se repartieron sumas cercanas a los 600.000 millones de pesos en un número superior a 15 congresistas. El enlace, según las fuentes nuestras, el presunto enlace con la entidad, se realizaba por lo menos a través de 3 servidores públicos, 3, 4... Observen algo importante acá, para muchos que aún no lo tienen claro. Durante 4 años, oigan bien esto, durante 4 años se repartieron 600.000 millones de pesos entre 15 congresistas. Aquí no estamos metiendo el gobierno de cambio, porque el gobierno de cambio tan solo en este momento va a completar 2 años. Esto, como lo están diciendo ahí, viene desde antes, desde el gobierno de Iván Duque. Para aclararle al señor Iván Duque que aquí los documentos están expresando la realidad que es, pero como tal, en este momento todo esto es como una persecución impresionante hacia el gobierno de cambio, donde se registra la mayor cantidad o volumen de mentiras, ¿no? Entonces el señor Olmedo corría a donde la señora Vicky Dávila a decir que era el gobierno de cambio el que tenía la culpa. No, la culpa la tienen son los
los que estaban antes de este gobierno de cambio. Y aquí está el registro de las evidencias de lo que se está mostrando en este momento en este video. Servidores públicos de la entidad de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres. Asunto que el próximo lunes, por competencia, estaré radicando ante el Fiscal General de la Nación, Procuradora y el Contralor por presuntos hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito en esas personas. Y agrega que el caso del senador Mario Castaño y las marionetas es un claro ejemplo de ello. La información que tengo es que todo contratista que se acercaba a la entidad llevaba al contratista, todo parlamentario que se acercaba a la entidad llevaba al contratista del brazo. Todos tenían cupos indicativos. Todos los congresistas involucrados tenían cupos indicativos, digamos. El ejemplo palpable de que sí es realidad lo tiene la misma corte de una parte. Uno, el caso, vuelvo y repito, del doctor Castaño en esa entidad. Otro, los ñoños. A lo anterior, la Corte respondió pidiendo los nombres de los congresistas, funcionarios y contratistas involucrados, información que el denunciante estuvo dispuesto a entregar a cambio de recibir protección para su vida y la de sus allegados, protección que nunca recibió. Finalmente, lo concerniente a los nombres de los congresistas involucrados en estos hechos, dijo que se abstenía de decirlos, dado que no contaba con condiciones de seguridad suficientes, ya que a la fecha de la ampliación de denuncia no tenía un esquema de seguridad asignado, pese a habérselo solicitado en su momento a la Unidad Nacional de Protección, luego de varias denuncias de este mismo tipo. La Corte Suprema de Justicia en su análisis jurídico decidió no investigar los graves hechos denunciados, señalando que la falta de información para iniciar las pesquisas serían un desgaste injustificado de la justicia. La revisión inagotable a la que invita la denuncia no solo constituiría un desgaste injustificado y desproporcionado de las actividades investigativas de la justicia, con remotas probabilidades de éxito distintas a las que podría ofrecer hallazgos azarosos o accidentales, sino que además desbordaría las facultades legales y constitucionales que la han sido asignada a esta sala, pues las facultades investigativas que tiene esta corporación solo se activan por la información que se tenga de la posible comisión de un delito, mas no por especulaciones sobre su ocurrencia. Sin embargo, más adelante la Corte reconoce que el denunciante sí dijo tener la información. Ahora bien, en contraste con esta indeterminación sustancial de la denuncia, el denunciante dijo contar con información adicional que resultaría medular. Efectivamente, afirmó tener los nombres de los congresistas que intervinieron en hechos de corrupción y contar con la documentación que sustentaría sus señalamientos. Sin embargo, se abstuvo de entregarlos a la Corte, pese a haber sido requerido por este para que complementara su denuncia. Por estos hechos, otras denuncias fueron hechas de manera pública, también otras personas citadas a declarar, pero la Corte no encontró méritos para investigar un caso que hoy tiene contra las cuerdas a dos altos exdirectivos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y con indagación previa a los presidentes del Congreso de la República. Bien, entonces ahí tenemos esa parte. Ahora, vamos a mirar aquí otro punto, por acá. Ok. Igualmente también hubo una mesa de análisis en la cual RTBC junto a Javier Pava, exdirector de la UNGRD, analizaron las denuncias de corrupción que se presentaron en la entidad entre el 2018 y el 2022. La relación con el expresidente Iván Duque y el Centro Democrático. Esta es la noticia que está acá. Y aquí otra parte donde dice, hay que poner el ojo en lo que pasó en el gobierno de Duque, Iván Duque, que es muy grave. Vamos a ver lo del COVID. Lo que pasó en San Andrés y Providencia, lo de Mocoa, habla de más de 1 billón de pesos. También dice, aquí tenemos el señor Javier Pava, dice que pidió apoyo a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, pero lamentablemente pasaron los meses allí y no logró tener unos resultados concretos que permitieran ahondar en estos resultados. Todo estaba bien estructurado, pues porque en ese momento estaba
la Fiscalía General de la Nación de Francisco Barbosa, por eso no se pudo hacer prácticamente nada allí. También dice, se establecerían, acá, vamos a cuadrar acá, dice, se establecerían unas cuotas por departamento por congresistas de acuerdo a favores políticos que se requerían allí, según lo dicho por Javier Pava, sobre la apropiación de dineros de la UGR y la relación con el Centro Democrático. Otro punto más acá. Junto a Javier Pava, exdirector de la UGRD, analizaron las denuncias de corrupción que se presentaron en la entidad entre el 2018 y el 2022. El presidente ya lo había conocido y hubo una advertencia acá. En diciembre del 2022, Javier Pava, entonces director de la UGRD, advirtió serias irregularidades y posibles hechos de corrupción que se encontró al llegar a la entidad. Espérate un momentico acá. Vamos a volver aquí otra vez acá, qué pena con ustedes. En diciembre del 2022, Javier Pava, entonces director de la UGRD, advirtió serias irregularidades y posibles hechos de corrupción que se encontró al llegar a la entidad. Puso las denuncias en conocimiento. Todo eso se puso en conocimiento, pero hubo silencio en la Fiscalía General de la Nación de Francisco Barbosa y obviamente también pudo haber llegado la denuncia a la Corte Suprema de Justicia, pero también se quedaron callados. Es decir, no hicieron nada porque simplemente habían 15 congresistas seguramente muy pesados, tal vez del Centro Democrático, que están involucrados. Ya nos imaginamos tal vez quiénes son, no vamos a decir el nombre porque esto es presuntivo, pero ya nos imaginamos quiénes son, pero esperemos cómo va a correr toda esta noticia y a dónde va a llegar toda esta noticia y que finalmente podamos conocer el nombre de esos 15 congresistas que están involucrados en toda esta acción de corrupción. Bueno, se habla aquí otro punto muy importante. Luego de que la Corte inadmitiera la denuncia por hechos de corrupción de la UGRD, dicha denuncia fue remitida a la Fiscalía General de la Nación de Barbosa, caso que no ha avanzado. Allí se entregaron nombres de las personas relacionadas. Entonces ahí está. Aquí vamos a leer vamos a mirar esta noticia acá desde el principio, lo que dice. Pues luego de que la Corte inadmitiera la denuncia por estos graves hechos, pues esta misma fue remitida a la Fiscalía General de la Nación durante la administración de Francisco Barbosa, caso que al parecer todavía no ha avanzado. En esa entidad se entregaron nombres de las personas que estarían involucradas. RTBC Noticias habló en exclusiva con la persona que denunció estos hechos, tanto en la Corte como en la Fiscalía. Los hechos denunciados hace más de un año, según Henry Anaya, hacen parte de una investigación de más de 2 años que pone en evidencia lo que supuestamente pasa en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo desde hace mucho tiempo. Nosotros en la denuncia estábamos explicando el modus operandi de la estructura criminal que se enquistó allá. Es una estructura que utilizó recursos públicos para beneficio personal. Y hicimos un resumen de los 4 años y llegamos a la conclusión que se perdió más de 1 billón de pesos. Pero el billón de pesos a que hace referencia de nosotros no es solo el número de los contratos adjudicados, sino es el billón repartido en los 4 años, que es todavía más grave. Según esas denuncias, los dineros se repartieron entre múltiples personas. La plata salió de la contratación y fue dirigida en su mayoría en Antioquia, en Santander y en la costa. ¿Y a quiénes les llegó la plata? ¿Quiénes se quedaron? ¿Qué tipo de funcionarios? Nosotros en la denuncia ante la Fiscalía manifestamos y anunciamos los nombres de los servidores públicos que hacen parte del entramado criminal para que los investigaran. Todos hoy son multimillonarios. También anunciamos particulares y dimos los nombres. Y también mencionamos altos directivos del Congreso de la República de la parte administrativa. Y agrega
que además las evidencias demostrarían que los dineros eran destinados para varios propósitos. El camino criminal que observamos va dirigido hacia campañas políticas, hacia bolsillos de particulares, hacia bolsillos de servidores públicos y lógicamente hacia bolsillos de aforados. Es decir, hay un enriquecimiento sistemático, particular y de funcionarios públicos. Anaya, hoy después de los hechos que son de conocimiento público, hace referencia a la decisión de la Corte de inadmitir la denuncia. No solamente le pedí a la Corte, le manifesté que si se brindaban las condiciones necesarias, aparecían los nombres. Y lo mismo le dije al CTI en el caso de la Fiscalía, pero no hicieron nada. Estamos hablando que eso fue en la Fiscalía de Francisco Barbosa. La Fiscalía de Francisco Barbosa, la Unidad Anticorrupción. Pese a estas denuncias, hoy Anaya reitera que los hechos de corrupción que son investigados pudieron evitarse. Que hoy estalla una situación que pudo preverse. Si ellos hubieran tomado la medida y hubieran hecho capturas y hubieran indagado que existían servidores que estaban cobrando plata por la corrupción en la unidad, hoy se hubiera evitado que eso se estuviera presentando, porque esa es una entidad carcomida por la corrupción. Aunque las denuncias fueron radicadas y en la Fiscalía aportadas varias evidencias, el denunciante asegura que en su caso no se han entregado medidas de protección. Eso no existe, en este país se mata por menos. Bien, entonces ahí hemos podido apreciar cómo va esta situación. De hecho, también aquí vamos a mirar otro punto importante. Bueno, de acuerdo a lo que enuncia Paula Bolívar, una periodista de Sigue la W, afirma con este cuadrito que tenemos acá: las cuentas de la corrupción en la UGRD. En Sigue la W hicimos el balance de todos los contratos irregulares entregados por Snyder, Pinilla y Olmedo López. No son 380.000 millones de pesos. La cuenta ya supera el billón de pesos entre ollas, jaguayes y carrotanques, entre otros. Este es el cuadro que tienen ellos presente. Es alquiler de carrotanques, compra de carrotanques, jaguayes, plan 700, fondo de interés colectivo, otras ollas comunitarias y plantas desalizadoras. Todo esto lo hicieron entre el periodo del 2018 y el 2022. Por eso era que yo les decía a ustedes hace mucho rato en otros videos que el señor Snyder Pinilla era ficha del uribismo. Él era ficha de Ñeñe Hernández. Olmedo López es ficha del uribismo. Tanto el uno como el otro, pues ya sabemos para dónde van y qué es lo que quieren hacer. Ellos estaban pidiendo principio de oportunidad porque sabían que todo lo que tienen en su conocimiento es una total bomba que estalla sobre esos 15 congresistas que aún no se revelan y que prontamente la justicia tendrá que revelar. La justicia tendrá que sacar la lista de los 15 congresistas que son, puede que ya no estén activos como puede que estén activos todavía. Entonces todo esto, pues al fin es bien interesante saber quiénes son, ¿no es cierto? Porque mire que todo esto que está pasando, este destape tan grande que está pasando, muchos de los del Centro Democrático y Cambio Radical han atacado el gobierno de Cambio como si fueran ellos los que lo hubieran hecho, cuando no fueron ellos, sino fueron los del anterior mandato, los del anterior gobierno. Si ustedes recuerdan, antes de Iván Duque entregar el mando, ellos en los últimos meses, ya para casi terminar, hicieron muchos amarres, muchos contratos de una y otra cosa. Pues ahí estaría también involucrado esta parte. No sería raro, pero podría ser. Entonces ahí está. Bien, aquí hay otro punto importante. En medio de todo esto, se dice que hay un plan 700, es la matriz de la que no habla Snyder Pinilla.
¿sí? Así se llamaba el plan de Snyder Pinilla para entregar a dedo 700.000 millones de pesos de la UNGRD. Sigue la W conoció la matriz de contratación que Pinilla entregó especialmente al municipio de Girón, Santander y al municipio de Uribia, en La Guajira. Esta es la lista. Entonces, yo sé que hay personas que son muy altamente curiosas, no están en este país. Algunos están acá, pero otros están fuera de este país, pero son muy curiosos y quieren saber esto. Está, para que ustedes puedan conocer, aquí está el nombre Paula Bolívar, para que lo busquen y puedan observar con cuidado, con detenimiento todo este listado, cuáles son los valores más altos que hay acá y las personas, ¿sí? Porque de todos modos, pues esto todo es noticia. Bueno, otra cosa también muy importante que dice la periodista Paula Bolívar de Sigue la W, dice: llama poderosamente la atención que uno de los contratos más altos que encontramos es por 174.600 millones de pesos para la construcción de un sistema de acueducto para la zona urbana del municipio de Uribia. Todos los caminos conducen a Uribia. El Partido Conservador, recordemos que allá está el alcalde Jaime Buitrago, quien defendió a Olmedo López, quien nos tildó de amarillistas también del Partido Conservador. De acuerdo a lo expuesto el día 28 de mayo por el director Carlos Carrillo, lo dice muy claramente: estos bandidos dejaron comprometido el 90% del presupuesto de la entidad. Por eso, dice, ayer salí a celebrar que se hayan liberado 322.000 millones de pesos, que no es poca cosa, expresó. O sea, de toda la cantidad de plata, pretendían sacar más dinero. Ahora solamente está la cuestión de intentar rescatar todo ese otro dinero que se han robado. Todo ese otro dinero que se han robado. Ya uno más o menos está ya como casi que adivinando para qué quieren usar tanto dinero, y es posiblemente para usarlo en las elecciones del 2026. Pero el gobierno de cambio va a seguir insistiendo y les va a dar duro, donde más les duele, hasta que esto, por lo menos, si no se acaba, por lo menos hacer una enorme limpieza y recuperar cualquier cantidad de todos estos recursos. Ese es el objetivo. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por hoy en este video. Cualquier cosa, aquí estamos para escucharles. Hasta pronto.